Hola chicos, buenos días, bienvenidos al día de hoy, viernes 30 de octubre. Continuamos con nuestra materia de química. A continuación les estoy explicando el tema del día de hoy. Para el día de hoy van a necesitar su cuadernillo de química, su libro y su cuaderno Meraki. Toma de decisiones relacionada con concentración y efectos. Sin embargo, el estudio de los contaminantes realizado por la rama no solo indica cuál zona está más contaminada, sino que además determina la magnitud de los daños causados al organismo. En el caso del ozono, por ejemplo, se ha encontrado que a concentraciones en el aire de 0.03 partes por millón solo provoca daños a la vegetación. A 0.08 partes por millón existe aumento de enfermedades en especies sensibles. A concentraciones mayores de 0.1 partes por millón, irritación de ojos y algunas molestias respiratorias, y por arriba de 0.5 partes por millón resulta peligroso. Es decir, los efectos del ozono en los organismos vivos dependen de las concentraciones y crecen al incrementarse esta, hasta que se vuelven adversos e incluso mortales. Esto permite diseñar estrategias de prevención de riesgos para la salud humana. De esta manera, mientras que en mayo de 2015 se recomendó evitar las actividades al aire libre, sobre todo en el caso de los grupos sensibles de la población, que corren el riesgo de presentar molestias en vías respiratorias. En 2016 se pidió suspenderlas. Y aquí estamos observando una imagen donde en la parte donde se localizan principalmente fábricas que tienen emisiones de CO2, en este caso tienen una emisión. Esta emisión tiene una dispersión. De ahí es que obtenemos una transformación y empieza a tener una inmisión. Esta emisión es gracias a nuestro planeta que empieza a recuperarse, también gracias a la fauna que existe en ciertos lugares, como por ejemplo los árboles que utilizan el CO2 para convertirlo en oxígeno. El deterioro del ambiente no es un fenómeno nuevo. En el año 61, el filósofo romano Seneca escribió sobre aire cargado de Roma. Sin embargo, en la búsqueda de bienes de consumo más abundantes, energía y movilidad, el ser humano ha arrojado al medio ambiente enormes cantidades de desechos y por tanto se han generado cambios significativos en la composición de la atmósfera, suelo y agua, con la consiguiente amenaza de la salud y los ecosistemas. Y lo podemos ver en la figura 1.8 que dice que el registro de la concentración de gases tóxicos despiden las fábricas y automóviles, entre otros. Nos permite saber qué tan benéfico es el aire que respiramos. Por ello, urge revertir y detener la contaminación en este sentido. La química es fundamental, pues cualquier estrategia de protección del medio ambiente por la que obtenemos se basa en la detección y medición de las concentraciones de los contaminantes que implican un peligro real. Por ejemplo, en la Ciudad de México y zonas conurbadas, la evaluación de la calidad del aire se realiza por medio de la red automática de monitoreo atmosférico. Los contaminantes que se miden mediante esta red son monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y partículas suspendidas de fracción respirable. Las concentraciones se presentan en partes por millón para los gases y en miligramos sobre metro cúbicos para las partículas. Por otra parte, debido a que la concentración de ozono rebasó los niveles permitidos, el 21 de mayo de 2016 se activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana de la Ciudad de México,
para que la población no se expusiera en un peligro intolerable. Y observamos la tabla 1.5 que nos dice que es la calidad del aire y riesgos y recomendaciones. Cuando tenemos una condición de IMECAS buena, pues nos dice que no hay riesgo, o sea, la calidad del aire es aceptable. En este caso, la recomendación pues es que cualquier persona puede llevar a cabo actividades al aire libre. Cuando tenemos un ambiente regular, los grupos sensibles de la población pueden experimentar molestias en vías respiratorias. Esto nos dice que tenemos que evitar las actividades al aire libre, en particular los grupos sensibles de la población, acudir al médico en caso de presentar molestias en las vías respiratorias y al sospechar problemas cardíacos. Cuando tenemos una mala condición, aquí tenemos la población en general y en particular los grupos sensibles, puede presentar síntomas como irritación en vías respiratorias, disminución de la función pulmonar, agudización de ataques de asma, entre otros. Y la recomendación es atender la presencia de cualquier síntoma o molestia al realizar actividades al aire libre, como es el ejercicio vigoroso. Cuando tenemos una calidad muy mala, la mayoría de las personas experimentan efectos adversos. La recomendación pues es evitar fumar y hacer uso excesivo del automóvil, suspender las actividades deportivas cívicas de recreo que se realicen al aire libre, así como las de mantenimiento urbano. Entra en aplicación la fase 1 del programa para contingencias ambientales. Cuando tenemos una calidad extremadamente mala, esto nos dice que son efectos adversos a la salud de la población. En general, pueden presentarse complicaciones con los grupos sensibles de la población. La recomendación es, entra en aplicación la fase 2 del programa para contingencias ambientales. En muestras gaseosas también es costumbre expresar la concentración en porcentaje en volumen. Por ejemplo, al hablar de la composición del aire se dice que los componentes principales de esta mezcla son el nitrógeno y el oxígeno, en porcentaje casi constante, del 78 y del 20. Y lo podemos ver en la gráfica 1.10 que nos está indicando que tenemos mayor cantidad de nitrógeno y menor cantidad de oxígeno. Te percatarás de que en el aire hay otras sustancias en porcentajes tan pequeños que es más conveniente expresar su concentración en partes por millón. Como lo mencionamos al inicio de este tema, para convertir de unidades de porcentaje a partes por millón, se utiliza la presente equivalencia, que es una parte por millón, que es igual a 1 a la 10 menos 4%. Por ejemplo, ¿a cuánto equivalen en partes por millón 0.0005% de hidrógeno? Pues esto nos equivale a 0.5 partes por millón. Tenemos una composición del aire puro y seco al nivel del mar que nos dice que los demás gases son del 0.04%. El dióxido de carbono en este caso nos dice que es 0.032%. El más pequeño es el xenón, que es 0.00008.7%. Cabe aclarar que los óxidos de nitrógeno y azufre, el ozono y el monóxido de carbono se consideran contaminantes cuando rebasan los porcentajes presentados en la gráfica 1.10, pues, como recordarás de tu curso de Ciencias Biología, existe contaminación del aire, no solo con la presencia en él de sustancias extrañas, sino también cuando existe variación importante en la proporción habitual de sus componentes, lo suficiente para provocar un perjuicio notable en la salud de las personas o causar un desequilibrio ecológico. Por ejemplo, el monóxido de carbono a concentraciones superiores a los 0.0001%, básicamente 0.1 partes por millón, provoca un decremento en el transporte de oxígeno en la corriente sanguínea y con ello la disminución de la capacidad de concentración y rendimiento intelectual, entre otros fenómenos.
Tabaquismo. Cuando escuchamos la palabra tabaquismo, nos viene a la mente la nicotina y otras sustancias, pero casi nunca nos acordamos del monóxido de carbono. Este gas se produce con la combustión del carbón, la leña y la gasolina, pero también aparece cuando se quema el tabaco, el CO. Penetra en la sangre de los fumadores y queda el humo del ambiente. La figura 1.46 nos indica el humo producido por el tabaco que aumenta la concentración de monóxido de carbono en el aire de hasta 1.5 partes por millón, afectando también a los que no fuman. ¿Por qué afecta el monóxido de carbono a la salud humana? Al respirar, el aire es aspirado a los pulmones y en los alvéolos el oxígeno pasa a la sangre, combinándose con la hemoglobina para formar oxihemoglobina, la cual transporta el oxígeno a todos los tejidos cuando el aire se contamina con monóxido de carbono. Este ocupa el lugar del oxígeno en la hemoglobina, produciendo carboxiemoglobina, que disminuye la oxigenación celular. Los daños que provoca la carboxiemoglobina dependen de su concentración en la sangre, entre 1 y 2%. Solo disminuye el rendimiento entre 2% y 5%. Genera dificultad para la percepción del tiempo y la brillantez, y a concentraciones superiores como el 50% produce coma, paro respiratorio y la muerte. La exposición constante al monóxido de carbono causa el bloqueo de la hemoglobina. Por ejemplo, el fumador de una cajetilla diaria pierde entre 5 y 6% de hemoglobina, y si fuma desde la juventud, el porcentaje asciende entre el 10 y el 20%. Así que el dilema es, ¿enciendes o no el cigarro? En resumen, medir la concentración de los contaminantes atmosféricos es de suma importancia para identificar el nivel de contaminación del aire y estimar la magnitud de sus efectos en la salud, así como para diseñar estrategias con el fin de eliminar, reducir o controlar los riesgos para la salud humana y para el ambiente en sitios contaminados. Bien, entonces es momento, por favor, que abran su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener nombre, saludo Meraki y fecha. El título es Concentración y efectos. El objetivo, identificar los efectos de la contaminación. La actividad es la número 15. Acabamos de realizar la lectura a las páginas de la 62 a la 65. Realicen, por favor, en su cuaderno un resumen de media página del tema mencionado. También deben de resolver la actividad 2 de la página 32. No se te olvide subir tus evidencias. Recuerda que debes de tener fotografías de muy buena calidad a la actividad número 15 y a la página 31 de la actividad 2. Insértalas en un documento de Word, guárdalas con tu nombre completo en formato PDF y súbelo en la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 15, Química. No se les olvide subir su actividad a la plataforma. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.